Muy buenas tardes a todas y todos. Agradecer al Instituto Roche y a la Universidad de Murcia la oportunidad de estar esta tarde con vosotros y de presentaros algo para nosotros tan importante como la aplicación práctica de la genética en el día a día de los pacientes, ¿no? Porque parece algo que a veces queda muy limitado al laboratorio, para algunas personas todavía es un poco como una ciencia ficción y veréis que es algo pues, que participa de nuestro día a día en la asistencia médica del paciente y sus familiares. Entonces, estas frases las traigo porque son frases, yo empecé en genética en 2008 y estas frases yo las he oído en mis inicios en el hospital. Pues, ¿para qué lo vas a diagnosticar? Vaya un disgusto si no va a haber posibilidad de darle un tratamiento o si total no vas a poder curarlo. O, bueno, pues ya lo derivaré si repite o ¿para qué lo iba a mandar si el hijo ya había fallecido? ¿No? Estas frases las he oído personalmente y a día de hoy, pues esto, vamos, está totalmente desfasado, ¿no? Ya sabemos todos, pues, y vais a ver en estas charlas de forma gráfica la trascendencia que tiene alcanzar un diagnóstico genético para el paciente y sus familiares. Entonces, ¿por qué es importante un diagnóstico genético? Pues para los padres, ¿no? Se preguntan, ¿cuál es el problema? ¿Qué va a suponer esto para mi hijo, mi hija? ¿Por qué ha ocurrido? ¿Esto nos puede volver a ocurrir? Para el propio paciente y su familia, pues puede acabar con la incertidumbre, concluye lo que se ha dado en llamar la odisea diagnóstica en muchas ocasiones, ¿no? Que no está exenta de pruebas, que en ocasiones son cruentas también y que además suponen un gasto sanitario. Nos ayuda a entender qué necesidades tiene el paciente, qué implicaciones tiene para el paciente y para sus familiares y permite al paciente pues, conseguir recursos y contactar en ocasiones con otros afectados. Y para los médicos nos permite realizar estudios orientados específicos para ese diagnóstico, crear un seguimiento customizado, ¿no? Individualizado para el paciente para ese diagnóstico específico, anticipar, ya veremos con ejemplos prácticos, complicaciones y disponer de una cohorte para investigación, para saber más de la historia natural de la enfermedad y en la actualidad donde se abre una era de terapias también para muchas de las enfermedades genéticas. Esto ya os lo ha explicado Mari, ya sabemos qué es el genoma. Los tipos de enfermedad ya lo ha revisado ello, cromosómico, monogénico y otras de tipo multifactorial. Y entonces, pues, conceptos básicos en la asistencia en genética, ¿no? Los pacientes hablan con mucha frecuencia de enfermedades raras, que sabéis que vienen de la traducción del inglés, ¿no? Del rare disorders. Pero en general preferimos, ¿no? Enfermedades de baja prevalencia. Tiene un concepto de prevalencia, que son aquellas que ocurren en menos de 5 casos por cada 10.000 habitantes, y un concepto pues, de gravedad. Son enfermedades que muchas veces pues, suponen un peligro de muerte o de invalidez crónica. Hay unas 6.000, 8.000 enfermedades raras, como ha dicho también la doctora Ballesta, en su mayoría de debut en la edad pediátrica, hasta en el 80% de casos de origen genético, afectan, o sea, son por sí solas, muchas de ellas son de extremada baja prevalencia, enfermedades ultra raras, pero en conjunto afectan a un porcentaje amplio de la población, un 6-8% de la población, lo que supone 3 millones en España, hasta 30 millones en Europa, y afectarán a 1 de cada 17 personas a lo largo de su vida. Otro concepto básico en genética es el de la dismorfología. A mí me gusta poneros esta cita de Payet, de 1800, porque aquí lo que se pregunta a este autor es ¿por qué este trastorno, siendo raro, o sea, realmente debemos decir que esto ha sido algo anecdótico, una curiosidad, o este hallazgo puede ser el punto de partida para un conocimiento, ¿no? Para un diagnóstico más amplio? La dismorfología realmente es la rama de la genética que estudia las malformaciones, los trastornos morfológicos del desarrollo. Este es un término que acuñó uno de los padres de la dismorfología, el doctor Smith, allá por la década de los 60, dismorfo, ¿no? De forma anormal, y venía a sustituir al de teratología, ¿no? Como el estudio de las monstruosidades. En general, en genética y en medicina, intentamos ir eliminando términos pues, que pueden tener un concepto pues, que sea negativo para el paciente, ¿no? Normalmente, hace poquito, pues, hablábamos de rasgos dismórficos en un paciente y eso creemos que suena un poco terrible para las familias, ¿no? Como que es un aspecto físico muy llamativo. Entonces, pues, se sustituye por rasgos particulares, por ejemplo. Aquí hay algunos ejemplos de dismorfología en el arte. Si vais, por ejemplo, al Prado, podéis ver este cuadro de La Monstrua, que es una niña que probablemente tenía un síndrome Prader-Willi. Veis también aquella máscara precolombina, que parece un cuadro de cráneo sinostosis sindrómica.
Abajo el niño de Vallecas, de Velázquez, que lo conoceréis, probablemente una hipocondroplasia. Y luego, esta es una escultura que está en una iglesia italiana, ese niño Jesús que parece un síndrome Noonan. Y abajo está en el Thyssen, que son esta mujer con los niños en la fuente, que aquí no se aprecia por el tamaño, pero en el aspecto físico craneofacial de la niña parece un síndrome Noonan. Entonces, hablamos del estudio de las malformaciones que suponen una importante carga de morbilidad y mortalidad en medicina. Una malformación mayor va a estar presente en un 2-3% de la población. Casi un 1% tiene un patrón de anomalías congénitas múltiples. Supone hasta el 30% de hospitalizaciones en pediatría y llega a suponer hasta un 20% de la mortalidad infantil. Entonces, aquí veis, por gradación, ¿no? Según su gravedad, podemos partir de una malformación menor y llegar a una expresión mayor de ese trastorno. Aquí veis, por ejemplo, en el ojo lo que se llama un coloboma, como este ojo de gato, ¿no? Un coloboma a las 6, diríamos, la forma así alargada de la pupila, y en el espectro más grave pues sería una microftalmia, ¿no? Un globo ocular malformado o pequeño. Aquí tendríamos la expresión menor de una simple hernia umbilical que veis en el bebé y luego pues un onfalocele, que es un defecto de la pared abdominal donde las vísceras abdominales no están eventradas, están fuera, están contenidas en ese saco quístico. O aquí, ¿cómo iríamos desde una úvula bífida, que podría ser como una manifestación menor de lo que luego puede ser una fisura palatina? Por eso, cuando tenemos un niño o niña en consulta con una fisura de paladar, exploramos también, ¿no?, el paladar y la úvula en los progenitores, por si alguno de ellos tiene una úvula bífida y pudiese suponer como una forma de expresividad menor de algo que ha sido luego mayor. Y luego tenemos las variantes de la normalidad, que esto es muy frecuente, son defectos leves de la morfogénesis y están presentes en población general sana en un porcentaje importante. Entonces, muchas veces, pues lo que veis en la primera imagen, un surco palmar único, ¿no? Si os miráis la mano, pues la mayoría de los surcos están partidos. Algunas personas tienen un surco único que cruza de lado a lado. Hace años a eso se le llamaba el surco simiesco, como de simio. Pues igual, ahora intentamos decir un pliegue palmar único, ¿no? Pues eso por sí solo no tiene un peso específico. Muchos padres, si lo ven de forma aislada, se alarman porque lo relacionan con síndrome Down. Pero bueno, eso es un hallazgo aislado, ¿no? Por sí solo no tiene un valor diagnóstico. En la segunda imagen veis que el quinto dedo está un poquito curvo en el plano horizontal. Eso es una clinodactilia. A veces también es un raco familiar. Y en la última veis que el segundo y tercer dedo están un poco fusionados, están unidos por piel. Es una sindactilia parcial cutánea y cuando lo exploramos en un paciente en consulta vemos también a los progenitores, porque a veces sí que es un raco familiar o ellos mismos te lo dicen. No, es que esto lo tenemos varios miembros de la familia. O sea, estos son variantes de la normalidad. Luego, otros conceptos básicos en genética es el concepto de síndrome. Un síndrome son anomalías que se dan de forma conjunta en un patrón que es reconocible, que es recurrente y que sabemos cuál es la etiología, el origen específico. Aquí veis esta familia, esta foto clásica, veis en el ojo hay una luxación del cristalino, de la lente del ojo, ahí veis una dilatación de la aorta y estos dedos tan largos, ¿no?, que se llama aracnodactilia. Pues esto es un diagnóstico de síndrome Marfan, que se debe a variantes en un gen que es la fibrilina 1. Luego tenemos el concepto de secuencia. La secuencia, como su nombre indica, es que tenemos un defecto inicial que da lugar a una serie de problemas encadenados. Entonces, así tenemos una secuencia malformativa, pues tenemos esta primera imagen que es un feto con una secuencia Potter. En la secuencia Potter lo que ocurre es que hay una malformación renal, de manera que esos riñones no producen orina durante la gestación, no hay líquido amniótico, el feto pues va desarrollándose de forma contracturada porque no puede tener movilidad, porque no hay líquido. Como no deglute líquido, no se desarrolla el pulmón y hay una hipoplasia pulmonar. Es decir, tenemos un defecto primigenio que es la malformación renal y eso da lugar a toda esa serie de consecuencias. No es un síndrome en sí, muchas veces no tenemos identificada la etiología a nivel genético, es una descripción, es una secuencia.
Este segundo es una secuencia Pierre-Robin, que son niños, niñas que tienen un escaso desarrollo mandibular, esto que decimos así una microretrognatia, como no hay espacio, la lengua no cabe bien en la cavidad oral, empuja hacia arriba y no permite que se cierren los procesos palatinos, ¿no? Tenemos una fisura de paladar y pueden hacer apneas, insuficiencia respiratoria y al principio necesitan muchas veces estar acostados boca abajo porque si no se colapsa la vía aérea o precisan pues, soporte respiratorio. Es una secuencia deformativa, hay una deformación que da lugar a todo lo demás. Y lo último es una secuencia de bridas amnióticas, es decir, una estructura que inicialmente venía pues, perfectamente configurada y que sufre una disrupción mecánica, en este caso una amputación. Esto ocurre porque en el líquido amniótico las células a veces se pueden organizar en bandas, bridas, y eso actúa pues, amputando. Y por último, el concepto de asociación. Son de nuevo una serie de anomalías que se dan de forma conjunta, también se puede reconocer, es recurrente, pero a diferencia del síndrome, aquí no tenemos identificada cuál es la etiología genética. En este caso, esto es una asociación Bacter. Son pacientes donde se dan 3 o más de estas malformaciones juntas, vertebrales, anorrectales, cardíacas, traqueoesofágicas, renales y de miembros. En ocasiones ocurre que para una asociación conocida, reconocible, recurrente, como en este caso era el CHARGE, que veis que es el acrónimo que incluye el coloboma, que ya hemos visto que es este ojo así como de gato, la patología renal, la atresia de las coanas, el retraso de crecimiento, las anomalías genitales y de las orejas. Esta es una oreja muy característica, es una oreja cuadrada o en copa. Pues inicialmente hablábamos de asociación CHARGE, porque no se conocía su origen genético. Sin embargo, pues se identificaron variantes en CHD7 como responsables de este cuadro y pasó a ser un síndrome genético. Es una forma de utilizar la terminología pues, de forma adecuada. Muchos compañeros dicen un síndrome Bacter. No es un síndrome Bacter, es una asociación Bacter. Luego veremos porque un Bacter pues, lo puede tener un Down, por ejemplo, ese patrón de malformaciones, ¿no? Su origen será el síndrome de Down, pero se ha presentado como una asociación Bacter. Entonces, ¿cuándo va a ser preciso que un paciente sea valorado en genética? Pues cuando tiene una malformación congénita mayor o un patrón de varias anomalías asociadas. En general, esto que hemos hecho aquí es porque, bueno, hay en pediatría el triángulo de evaluación pediátrica y hemos hecho un símil como el triángulo de evaluación genética. Es decir, si tiene alterado al menos 2 de estos lados, un paciente que tenga un trastorno del neurodesarrollo, discapacidad o trastorno conductual, por ejemplo, autismo, un paciente que tenga una alteración del patrón de crecimiento, bien por hipercrecimiento o por un retraso de crecimiento físico, o que tenga un patrón de anomalías congénitas, pues todos estos pacientes son subsidiarios de valoración por genética. Cuadros malformativos fetales, parejas con abortos recurrentes sin fertilidad, cualquier pues sospecha de una enfermedad clínica, por ejemplo, una enfermedad monogénica, una poliquistosis renal, un Charcot-Marie-Tooth, unas manifestaciones clínicas que sugieran la existencia de una enfermedad genética. O bien cualquier paciente en el que ya se ha hecho un diagnóstico de una enfermedad genética y se beneficia pues, de un asesoramiento. Y en la evaluación del paciente con anomalías es como en cualquier acto médico que vamos a intentar pues establecer un diagnóstico, proveer al paciente con una información sobre su pronóstico, diseñar un programa de seguimiento adecuado a sus necesidades, generalmente participan múltiples especialidades y ofrecer un asesoramiento genético y reproductivo. Para ello hemos visto con Mari también la importancia de hacer una muy buena historia familiar. Esto es básico. En genética tenemos mucha tecnología, pero hay que empezar por los cimientos. O sea, aquí o tenemos una buena anamnesis, un buen árbol familiar, o mucho de lo que hagamos va a ser infructífero. Entonces, tenemos que recoger de forma minuciosa todos estos antecedentes. La edad de los progenitores cuando concibieron, si son consanguíneos. Como muy bien ha dicho Mari, no es solo soy familia, o sea, en Murcia hay muchas zonas que son muy endogámicas. Los matrimonios a veces tienden a hacerse en pueblos pequeños, ¿no? En generaciones. Entonces, procedéis de un mismo pueblo pequeño, tenéis apellidos compartidos. Si ha habido exposiciones tóxicas, ¿no? Consumo tóxico o exposiciones tóxicas ambientales, laborales, pues todo, ¿no? Todo lo que pueda haber habido en la familia, al menos 3 generaciones y que aporten toda la información. Los antecedentes personales del individuo empiezan ya con su concepción y durante la gestación, ¿no? Se pregunta si el embarazo ha sido concebido de forma natural o mediante reproducción asistida, porque sabemos que en técnicas de reproducción asistida hay algunas enfermedades que son más prevalentes.
Si se han llevado a cabo estudios prenatales, bien pinchados, ¿no? Invasivos o no invasivos, en sangre de la madre. Cualquier factor que pueda haber habido en la madre, fiebre, infecciones, sangrados, fármacos, consumos tóxicos, factores del feto, cómo se movía durante el embarazo, la cantidad de líquido amniótico, la edad gestacional a la que nace, la presentación, ¿no? Si viene en podálica, cómo era la placenta, cuál es el peso, talla, perímetro craneal al nacimiento, si ha precisado reanimación y toda la historia evolutiva. Y luego recordar que no todo siempre es genético, tenéis que recordar que existen causas ambientales. Aprovechando que era un foro de gente joven, pues recordar el síndrome alcohólico fetal, ¿no? No hay un dintel seguro de exposición al alcohol en una mujer en el embarazo y hay que evitarlo desde la planificación de la gestación. Este aspecto físico tan peculiar que podéis ver arriba, que es un poco el más reconocible, con esos ojos pequeños, ¿no? Esas fisuras palpebrales cortas, el puente nasal muy aplanado, una nariz cortita, con esta zona de aquí que llamamos filtrum muy largo y plano y un labio superior fino, pues ese es el fenotipo clásico del alcohólico fetal. Pero como veis, eso es la punta del iceberg. Tenemos muchísimos trastornos del neurodesarrollo asociados al consumo de alcohol durante la gestación que no nos van a llevar a este fenotipo craniofacial clásico. Luego en la otra imagen es una hidantoína, es que no se puede apuntar aquí, es una facies de anticonvulsivo por medicamentos antiepilépticos en la madre. Pues hay que las pacientes que siguen un tratamiento que puede ser teratogénico, pues tienen que planificar con antelación esa gestación y se tiene que modificar la pauta de tratamiento a una que sea segura. Luego aquí abajo veis los defectos inducidos por hipertermia, que a veces esto no es muy conocido. Hay que preguntar a las madres si durante la gestación, por cualquier motivo, una gripe, una amigdalitis, tuvieron fiebre elevada. Normalmente fiebres elevadas durante más de 3 días en el primer trimestre, porque se ha visto que también es inductor de defectos. Por esto es por lo que no se recomienda, ¿no? Que las gestantes, eso lo habréis oído, pues que vayan a saunas, que se expongan a temperaturas muy, muy elevadas, ¿no? Y por último, la diabetes materna, una diabetes mal controlada. Pues igual, las mamás diabéticas debemos intentar que tengan un control muy bueno de la glucemia porque también puede ser inductor de defectos. Aquí veis esta frente tan abombada, es el reflejo de una hidrocefalia y aquí pues este síndrome de regresión caudal. Y luego la exploración física, pues esto es fundamental en genética. Tenemos que ser muy minuciosos. Es una exploración que generalmente es craniocaudal, de arriba a abajo, porque a veces hay cosas que os parecerían nimias que nos pueden dar pistas muy, muy importantes. Entonces hay que ser muy ordenado y muy exhaustivo. Y además no podemos anotar impresiones particulares. Parece que tienen los ojos pequeños, parece que los ojos están separados. Pues todo eso hay unas tablas percentiladas. Igual que sabéis que hay gráficas de crecimiento para peso, talla, perímetro craneal, pues tenemos gráficas para todo. Podemos medir la distancia interpupilar y llevarlas a las tablas percentiladas para que me diga si realmente esos ojos están separados o es solo una impresión subjetiva. Y luego tomamos fotografías, siempre con el consentimiento de los pacientes, porque nos son muy, muy útiles a la hora de trabajar ese caso y porque, sobre todo, si hablamos de pacientes pediátricos, hay fenotipos evolutivos, se van a modificar mucho con la edad. Lo ideal, que esto raras veces está, pues tener un signo guía, un signo pues muy específico, una malformación mayor, muy poco frecuente, que se modifique poco, que sea fácil de explorar. Esto ocurre muy poquitas veces, pero a veces, pues claro, son diagnósticos muy dirigidos porque son anomalías muy únicas. Por ejemplo, aquí esto es la cutis girata del Bear Stevenson o esta oreja como quística con este dedo de autoestopista que se da en la displasia diastrófica. Y tenemos recursos para la exploración física. Y para vosotros me parecía muy importante que conozcáis esto que son los HPO. Y los HPO es una terminología estandarizada, mundial, con un código numérico para cada anomalía que yo aprecio en un paciente. Como hemos visto, clinodactilia, sindactilia, fisuras palpebrales cortas, todo tiene una codificación. Es muy, muy importante porque cuando veáis la clase que se os va a dar sobre técnicas en genética, veréis que ese gran avance tecnológico tiene que ir de la mano con un muy, muy buen fenotipado para que eso tenga un rendimiento diagnóstico. Y también tenemos recursos de inteligencia artificial, que es algo que pues, bueno, está muy de moda, os gusta mucho. Pues efectivamente, existe inteligencia artificial, ya sea GestaltMatcher, Face2Gene, son programas de reconocimiento facial 3D que generan una malla matemática del rostro y que con la fotografía del paciente nos devuelve una serie de posibilidades diagnósticas.
Es verdad, aquí veis abajo pues, el mapa de color, ¿no? Aquí sería pues, la imagen del paciente y la del caso, ¿no? Y nos dice qué zonas de ese rostro son más compatibles con ese síndrome genético. Es verdad que son herramientas pues, que nos ayudan, pero que también deben estar en manos especializadas, porque si metemos la foto de cualquiera de nosotros, este programa nos va a devolver compatibilidad. Y luego aquí veis también que gracias a todas estas herramientas pues tenemos opción de compartir pacientes a nivel mundial. El programa te puede avisar, pues tu paciente tiene un matching en otro sitio del mundo con un paciente con una compatibilidad fenotípica. No todo va a ser exclusivamente el aspecto físico del paciente. También es fundamental la conducta, la postura, o sea, una visual primera del paciente. Entonces, por ejemplo, podéis ver, ¿no? Os llama la atención aquí este tono muscular tan bajo, ¿no? Esta hipotonía tan marcada en una enfermedad que es una enfermedad metabólica, que es un POMPE. En este segundo niño, esta postura no es habitual en un bebé, es una postura en libro abierto por un tono muscular muy bajo, y veis que tiene pintado aquí las vísceras, ¿no? Hígado, bazo aumentadas de tamaño, que es una enfermedad que se llama Zellweger. Luego este nene os lo traigo pues que tiene este fenotipo así peculiar, ¿verdad? Con una nariz cortita, un puente nasal muy aplanado, este filtrum muy corto con un labio un poco antevertido. Es un síndrome que se llama Smith-Magenis y os lo traigo porque a veces cuando son en el periodo de lactante uno no puede apreciar datos conductuales, ¿no? del paciente ya más mayor. Estos niños tienen unas estereotipias, unos movimientos repetitivos que son muy característicos, que pueden ser de autoabrazo o de pasado de páginas, o unos que se llaman poliemboloicomanía, que es la tendencia a meterse cosas por orificios. Entonces eso en un lactante tú no lo puedes apreciar, por eso tenemos que ser perseverantes y revisar a los pacientes, porque a veces el fenotipo a nivel conductual también da pistas para el diagnóstico. Esta niña de aquí abajo es una paciente con un síndrome Rett, que es un cuadro en niñas que sufren una regresión y que pierden el uso propositivo de las manos, dejan de utilizarlas para coger y empiezan a sustituirlo por unas estereotipias de enjuague de manos y de ensalivación que son muy características también. Esta niña de aquí rubita que veis como con este aspecto tan risueño, pues esto también es parte del fenotipo conductual de este síndrome que se llama Angelman, con un fenotipo claro de piel-pelo y con esta conducta tan alegre, tan risueña y con una marcha característica como con aumento de la base de sustentación y brazos encogidos, ¿no? Que antes se le decía la happy puppet, como la marioneta feliz, igual ya no se dice eso, ¿no? Pero es ese patrón conductual característico. O este tipo de discapacidad intelectual ligada al X tipo Christianson, donde es típico este patrón que adoptan con esta postura así de los brazos. Y luego, como decíamos, la evolución del fenotipo. Por ejemplo, aquí tenéis este paciente con síndrome Noonan, pues es verdad que quizá el fenotipo se atenúa con la edad y en ojos no expertos, pues quizá ¿no? Este chico podría pasar desapercibido, creo, ¿verdad? A veces es útil pedir que aporten fotografías a menor edad para ver cómo ha evolucionado. O esta paciente que tiene una lipodistrofia y esta distribución anómala del patrón graso, pues se ha ido estableciendo con la edad. Vamos a poner algunos casos clínicos, ¿no? para un poco ilustrar la aplicabilidad práctica de todo esto en la consulta. Esta es una paciente que conocen bien nuestras compañeras que están aquí de onco infantil. Se nos interconsultó, aquí también está la doctora Mercader que la llevaba, se interconsultó cuando tenía 3 meses por estos rasgos físicos tan particulares. Es hija de unos papás sanos que no se saben consanguíneos, que proceden de Ecuador, que es verdad que indagando son de 2 pueblos muy próximos de Ecuador con muy pocos habitantes, y esta niña ya tenía un sobrino que era hijo de una hermana por parte de su madre, o sea, hija de una hija de su madre con un matrimonio previo, había tenido un niño con esta enfermedad, una osteopetrosis autosómica recesiva que había fallecido. Esta nena tenía, pues como veis, una macrocefalia relativa, es decir, la cabeza más grande en proporción a su peso y talla, tenía una estrechez de la coana izquierda que condicionaba una dificultad respiratoria. Lo que veis es una parálisis facial, ¿no? Veis que el lado sano de la cara tira cuando llora y el otro pues queda quieto. Había una pérdida auditiva bilateral, había anemia, plaquetas bajas y un bazo grande. Entonces, con todo esto, pues se llevó a cabo esta serie ósea
Y no sé si a vosotros os llama la atención, pero son unos huesos muy radiodensos, o sea, son unos huesos como que brillan. Esto habitualmente no se ve así en una radiografía. Y luego arriba tenéis esta facies de alienígena, se dice, o de máscara de arlequín. Entonces, el antecedente familiar del sobrino afecto, junto con el cuadro clínico de la niña y estas imágenes radiológicas, pues nos dan el diagnóstico de una osteopetrosis. Se hizo el estudio de la variante puntual que ya se sabía diagnóstica en el otro caso de la familia y se vio que la nena, pues de nuevo era homocigota, ¿no? Es afectada. Entonces, en este gen, el TCIRC1, las osteopetrosis son un grupo amplio de diferentes enfermedades genéticas que se caracterizan por una producción anormal del hueso, por un funcionamiento anómalo de los osteoclastos. Entonces, el hueso prolifera de forma descontrolada y ocupa el canal medular, que sabéis que en la médula ósea es donde se producen los elementos de la sangre, ¿no? De ahí la anemia, la trombopenia, y que ese papel de hematopoiesis lo adopten órganos que normalmente no deben tenerlo, como el hígado y el bazo, de ahí que tengan los órganos grandes. Como el hueso crece descontrolado, es una enfermedad terrible, con un pronóstico muy malo, porque lo que va ocurriendo es que los orificios por los que salen los nervios craneales se van estrechando y van comprimiendo. Los pacientes evolucionan a una ceguera, sordera, una obstrucción respiratoria por obstrucción de las coanas. Entonces, ¿qué aprendemos de este caso? Pues por un lado, el gen TCIRC1, en lo que os ha comentado Mari, que puede haber cierta correlación entre el genotipo y el fenotipo, pues de los diferentes genes responsables de osteopetrosis, este gen conduce a una forma de la enfermedad que es grave, que esto debuta de forma prenatal, seguro antes del primer año de vida, con una hipocalcemia, con manifestaciones hematológicas graves, y la parte en positivo es que este gen no asocia neurodegeneración, que otros sí. Entonces, en este caso, es tributario de trasplante de médula ósea. Y hay que diagnosticarlo, sospecharlo y diagnosticarlo lo antes posible, porque el trasplante debe ser lo antes posible. Porque los déficits sensoriales, una vez establecidos, no se revierten, la sordera, la ceguera, pero sí se frena el avance y se recupera lo hematológico y se remodela el fenotipo óseo. Entonces, en esta niña se llevó a cabo el trasplante a los 5 meses. Y luego también, de nuevo, incidir en la importancia del estudio de portadores. Si por desgracia ha habido un caso tan grave en la familia, pues ser nosotros capaces de transmitir la importancia a esta familia del estudio de portadores, pues para intentar prevenir, si lo desean, el nacimiento de otro hijo, ¿no?, con un cuadro de un pronóstico tan malo. Este otro caso es una paciente muy querida, muy conocida de consulta, Irene, que vino en 2015. Es una niña que nos viene por una discapacidad y una microcefalia. Aquí tenéis su evolución fenotípica, ¿verdad? Es una nena que además pues, tiene unas dificultades de alimentación, una cardiopatía congénita, una alteración conductual en el trastorno espectro autista, una epilepsia, anomalías esqueléticas, oftalmológicas y el fenotipo, que no sé si a vosotros os llama la atención, pero bueno, diríamos que hay unas cejas que son un poco anchas pero poco pobladas, sobre todo esta zona periocular es muy significativa, con unos ojos que son como profundos. Las alas de la nariz suelen estar poco desarrolladas y suelen tener una retrognatia. Y luego veis esos dedos, que son unos dedos largos, así como afilados. Esta es la única hija de estos papás que no son consanguíneos. Entonces, estudiando este caso, pues damos con un cuadro de discapacidad intelectual, con autismo, con un fenotipo esquelético, también con dedos largos, con unos hombros estrechos y antevertidos, y creemos que este puede ser el diagnóstico de nuestra paciente y lo confirmamos. Identificamos que efectivamente al estudiar este gen, pues nuestra paciente tiene una haploinsuficiencia del gen DIRC1A, que es de novo, que es negativa, no viene de los papás, ¿vale? En este caso es una enfermedad dominante de novo en la afectada. Aquí veis, ahora que la inteligencia artificial ha aprendido y ya es capaz de reconocer este síndrome, pues como el patrón no es compatible, sobre todo en la zona de los ojos, y aquí nos devuelve que tiene una compatibilidad alta, nos puede decir baja, media o alta, pues es una compatibilidad alta. Cuando este programa sí que te devuelve una compatibilidad alta, sí que es algo creíble, sí que tienes que hacerle caso. Y entonces, este síndrome, pues básicamente son estas características: microcefalia, discapacidad intelectual, trastorno conductual, posibilidad de epilepsia y el aspecto físico.
Entonces, esta mamá, la mamá de Irene, nos dice, pues doctora, en atención temprana hay una niña que es idéntica a mi hija y que se vio aquí en el periodo de lactante y que se fue de alta sin diagnóstico. Entonces la citamos y efectivamente nos parece que esta otra niña pues tiene también un fenotipo DIRC1A y se confirma que tiene una variante de novo que no había sido descrita con anterioridad. Os pongo esta frase que es la doctora Magenis, del síndrome Smith-Magenis que os he mostrado, porque es verdad que hay que escuchar a las familias. O sea, hay que escuchar a las madres porque conocen a sus hijos mejor que nadie. Y a raíz de esta segunda paciente, pues nos acordamos de una paciente que había quedado sin diagnóstico, que era esta tercera, pero fijaos, por el fenotipo conductual, porque esta paciente en consulta se comportaba exactamente igual que la primera niña, igual, hiperkinética, obsesiva, muy redundante en sus preguntas. Entonces, tenemos que decir que en este caso fue más el fenotipo conductual lo que nos recordó de nuevo a esta paciente que había quedado de alta sin diagnóstico, nos permitió rescatarla y comprobar que tiene la misma variante que la segunda niña. Entonces, esto ha dado lugar a un estudio colaborativo que lideramos desde Genética de Arrisaka, donde ya tenemos identificados 25 casos a nivel nacional. La mamá de la primera niña es la mamá de referencia de FEDER para esta enfermedad y han instituido la Asociación Nacional del Síndrome DIRC1A. Y además están en contacto con la Asociación Internacional. Entonces, estamos aprendiendo mucho sobre la enfermedad, estamos intentando saber más con el seguimiento de estos niños de su historia natural, porque no tenemos pacientes adultos con este diagnóstico. Entonces, las familias se preguntan mucho, pues estamos viendo como un deterioro cognitivo cuando entran en la adolescencia. En el modelo de ratón, a la fecha, no hay neurodegeneración, pero es importante seguirlos a más largo plazo. Y luego tenemos, en colaboración con unas compañeras de investigación de Barcelona, pues eso, el modelo de ratón y un proyecto de organoides. O sea, que es la importancia del movimiento asociacionista, lo que está suponiendo para estos pacientes. Hacemos reuniones anuales presenciales, donde pues vienen de todo lo que ellos necesitan, nutricionistas, fisioterapeutas, y comparten un poco sus experiencias y también es muy enriquecedor para las familias. Este otro caso, esta niña la vimos con 7 años, en la imagen de arriba. Es una nena con una discapacidad, también un autismo y una fisura palatina. Su madre tenía una fisura de paladar blando, pero por lo demás era una mujer con normalidad fenotípica y con un cognitivo normal. Esta nena necesitaba gafas por un defecto de refracción visual, una hipoacusia, una pubertad precoz y estaba curada de un linfoma amigdalar. Entonces, cuando la vimos aquí con 7 años, esta niña se queda sin diagnóstico. Pero es verdad que es uno de esos fenotipos que no olvidas, porque si os dais cuenta, esa forma sobre todo de los ojos y de las cejas son unas fisuras palpebrales estrechas con una desviación palpebral superior y unas cejas como muy bien perfiladas, que esa zona ocular es muy peculiar. Entonces, a raíz de un congreso presentaron un paciente con síndrome Maya y pensamos en esta paciente. Y entonces la citamos a consulta y vimos la evolución fenotípica. Y aquí no se aprecia tanto en la fotografía, pero lo que llamaba la atención es que la piel era más gruesa y había una cierta tendencia a tener los dedos así encogidos que se llama camptodactilia. Y entonces se confirmó que esta nena lo que tenía era un síndrome Mayer, con esta variante en SMAD4 que de nuevo era de novo. Como veis, como ha dicho Mari, la enfermedad genética, pese al concepto que hay así en la población general de que siempre es heredada, pues en un porcentaje amplísimo es una enfermedad de novo. Entonces, esta enfermedad, fijaos, la importancia es que supone una fibrosis proliferativa que es progresiva y da una afectación multisistémica. Entonces, las características se van haciendo más evidentes con la edad, de ahí lo que decimos, perseverar en los casos sin diagnóstico, porque a veces tenemos pistas evolutivas, y luego, sobre todo aquí, traía este caso para ejemplificar que a veces, aunque no haya un tratamiento curativo, sí que podemos hacer mucho bien en cuanto que podemos anticipar y prevenir complicaciones que en este caso pueden ser potencialmente mortales para el paciente. Pues desde obstrucción de arterias, derrame pericárdico, miocardiopatías restrictivas progresivas rápidas, una hipertensión arterial refractaria a fármacos, neumopatía restrictiva, obstrucción de vía aérea, rotura intestinal. Entonces, todo esto, también los afectados y los médicos que los tratan, sobre todo, por ejemplo, si va a haber una intervención quirúrgica, tienen que saber que cualquier mínimo traumatismo tisular va a desencadenar esa fibrosis de forma muy aberrante y muy llamativa, no muy florida. Entonces, por ejemplo, la intubación debe ser con el tubo del mínimo calibre posible y, si es posible, sin balón. Las incisiones quirúrgicas deben ser mínimas, porque luego, por ejemplo, tenemos cosas como esta
este caso de Madrid, con esta estenosis que veis tan llamativa aquí de vía aérea secundaria a una intubación. Estos son pacientes también de consulta, arriba y abajo, y este es un paciente de Madrid. Y aquí veis cómo con la edad pues, se adquiere este aspecto que es como pseudomusculado y esa piel gruesa con las contracturas articulares. Este otro caso es una nena que nos llega a consulta por una macrocefalia, cabeza grande. Ya estaba presente prenatal, pero había sido algo progresiva y además pues, bueno, tenía algunas manifestaciones que parecen un poco sin importancia, pero tenía una hernia, tenía 2 lipomas, tenía algunas manchas café con leche y entonces aquí pues, propusimos la posibilidad de un síndrome Cowden por mutaciones en PTEN y también se confirmó que era una variante en PTEN de novo, un síndrome Cowden. ¿Qué implica esto? Pues igual, que por desgracia no vamos a poder dar un tratamiento curativo, pero esta enfermedad supone un riesgo tumoral muy alto, de hasta el 85% de cáncer de mama. Ya en el momento del diagnóstico hay que iniciar seguimiento de tiroides, porque el cáncer de tiroides sí se ha descrito en edad pediátrica, y luego, pues como veis, a diferentes edades se van sumando los seguimientos necesarios para este riesgo tumoral aumentado para estos pacientes. O sea que hay un protocolo establecido para seguimiento de pacientes con variantes en PTEN. Este es el último caso, creo que voy bien de tiempo. Este es un paciente también muy conocido por nosotras, que es un paciente que nos llega de muy pequeñito. Estas ya son imágenes de adulto porque tenía una comunicación interauricular que no requirió cirugía, había tenido bronquitis, se había intervenido porque uno de los testículos no estaba en escroto, se le había quitado un hemangioma extenso en la pierna, se había intervenido de un estrabismo y tenía una escoliosis y sobre todo pues en este caso veis este linfedema tan llamativo, que sí que le ha condicionado una distrofia de las uñas y muchas infecciones y también va con fisioterapia y con medias de compresión. Y a los 10 años había tenido pues, una coagulopatía leve autolimitada, como una facilidad para el sangrado que se había resuelto. A nivel de fenotipo, pues veis que de nuevo este paciente tiene este cuello tan ancho, corto con un pterigium coli. Prefería no mostrar su cara, pero bueno, pues veis que hay unos rasgos físicos llamativos. Es un paciente con un aspecto un poco tosco. Las orejas son de implantación baja y aladas, los labios son gruesos, la nariz es ancha. Luego aquí tiene una deformidad torácica, un pectus excavatum. Es un paciente de aspecto fibroso con muy poco panículo adiposo y bueno, los dedos pues no son muy llamativos. En este paciente, desde el principio, desde que se empieza a ver de pequeñito, sospechamos síndrome Noonan. Síndrome Noonan básicamente se caracteriza por una talla baja, una deformidad torácica, la posibilidad de cardiopatía, sobre todo miocardiopatía hipertrófica, estenosis valvular pulmonar y una afectación pues, en general leve del neurodesarrollo con más trastorno pues, tipo déficit de atención e hiperactividad o dificultades en la socialización. Pero en ese momento, este es el ejemplo de una enfermedad con heterogeneidad genética, una enfermedad a la que puede ser causada por errores en múltiples genes. Pues en ese momento se hizo el estudio de todos los genes conocidos hasta ese momento y no se confirmó nuestra sospecha diagnóstica. Y eso, también es importante el mensaje, no invalida nuestro diagnóstico clínico de sospecha. Seguíamos pensando que este paciente tenía un Noonan. ¿Pero qué ocurre? Pues que todavía tenemos un 20 o 30% de pacientes Noonan en los que no confirmamos genéticamente. Y eso apunta a una mayor heterogeneidad genética, ¿no? Pues habrá nuevos genes futuros por ser identificados como responsables. Finalmente, la doctora Aoki describe el gen RIT1 como responsable pues, de en torno a un 5% de los casos de Noonan y por fin se consigue diagnosticar, confirmar genéticamente a nuestro paciente como Noonan por variante en RIT1 de novo. Entonces, esto fue importante, está incluido aquí en esta publicación, hay otro paciente nuestro por aquí también. Es importante porque existe en Noonan también una cierta correlación genotipo-fenotipo y esto puede proveer de información importante pronóstica al paciente y ayudar a diseñar un programa más individualizado para su seguimiento. Así, los pacientes con variantes en RIT1 tienen una frecuencia alta, si normalmente en Noonan en torno al 20% puede tener los tabiques del corazón más gruesos, pues para este gen llega a ser hasta del 70%. Entonces, en este caso es de especial interés el seguimiento por cardiología. También se relaciona con un mayor porcentaje de prevalencia de anomalías linfáticas, como las que hemos visto en el paciente, o un mayor riesgo, sobre todo, de neoplasias hematológicas, ¿vale? Que en Noonan hay un riesgo incrementado tumoral.
Y hay menor frecuencia de talla baja, discapacidad intelectual, manifestaciones de la piel y anejos y deformidad del tórax. Y luego también muy importante que en estos últimos años pues hay tratamientos para NUNAN, inhibidores de MEK, trametinib sobre todo, que están funcionando muy bien para la miocardiopatía hipertrófica y para las displasias linfáticas. O sea que es un paciente que creemos que en adelante se puede beneficiar por ese linfedema que le limita tanto, ¿no?, de estas terapias. Y ahora que habéis visto tantos pacientes con síndrome NUNAN, pues igual vosotros podéis decir de estos, ¿cuáles creéis vosotros que podrían ser NUNAN? El tercero podría ser, ¿no? Así ojos separados, un poquito para abajo, una macrocefalia relativa. El penúltimo, ¿no? A lo mejor decís por este pterillum colli, ¿no? Por el cuello alado también. Muy bien. Pues mira, ninguno de estos pacientes tiene síndrome NUNAN. Entonces, esto os lo traigo para ilustrar que también hay que ser muy cautos en la valoración en genética. A veces sí que tienes un paciente con un fenotipo muy clásico, que nada más verlo, pues tú ya le dices a la familia o al paciente, mire, usted lo que tiene es esto, aun sin haber confirmado genéticamente, pero otras veces lo habitual son fenotipos leves y el diagnóstico diferencial de las enfermedades en genética puede ser muy amplio. Entonces, pues pacientes que dicen, mire, es que yo me lo he mirado y es que tengo todas las cosas que tiene el síndrome NUNAN, ya, pero es que esas cosas pueden estar en otras tantísimas enfermedades genéticas, ¿no? Entonces, eso, que tenemos que ser cautos y que esta información también se le tiene que aportar al paciente por parte de unas personas pues formadas, ¿no?, y especializadas. Después de todo este proceso diagnóstico, pues viene el asesoramiento genético, que como bien os ha comentado Mari Ballesta, pues no es solo hablar de los riesgos de transmisión a la descendencia, que también, sino pues proveer al paciente con toda esta información sobre la enfermedad, sobre la evolución, pronóstico, seguimiento necesario, anticipación de complicaciones, posibles tratamientos y además pues el riesgo de transmisión, por supuesto. Queremos evitar el consejo genético, que igual viene de la traducción literal del genetic counseling del inglés, ¿no? Pero es asesoramiento, porque parece que consejo es como muy directivo y tenemos que evitar la medicina paternalista y respetar la autonomía del paciente. Y una vez alcanzado un diagnóstico, pues en el asesoramiento genético se incluye el asesoramiento reproductivo, donde sabéis pues, que existe la posibilidad de un diagnóstico genético prenatal, ¿no?, durante un embarazo en curso o un preimplantacional mediante técnicas de reproducción asistida y, por supuesto, también, como hemos dicho, pues el asesoramiento a todos los demás familiares potencialmente en riesgo. Con todo esto, pues tenéis que saber que aún así alcanzamos un diagnóstico pues aproximadamente en la mitad de los casos. Hay un porcentaje donde, como en este chico NUNAN, tenemos un diagnóstico clínico, pero todavía no alcanzamos a confirmarlo a nivel genético. Y luego hay otro porcentaje muy amplio, otra vez pues casi la mitad de casos, donde no se alcanza un diagnóstico genético. Entonces, de hecho, tenemos un código ORFA para el paciente en el que después de todo un estudio diagnóstico muy amplio permanece sin diagnóstico. Y esto no significa que este paciente no sea tributario de una asistencia médica multidisciplinar adaptada a sus necesidades, ¿vale?, sino que merece pues igual todos los recursos. Y además es un paciente en el que tendremos que perseverar, como hemos dicho. Son pacientes que pese a no tener un diagnóstico pues merecen mantener un seguimiento. A veces les damos un seguimiento espaciado pues porque se describen nuevos genes, porque la tecnología diagnóstica avanza, porque los fenotipos evolucionan, porque aparecen nuevas manifestaciones clínicas que reorientan el caso. Y luego pues tenemos opciones, que de esto os hablará la doctora Guillén, pues en el ámbito de la investigación, ¿no? Este abordaje multiómico que os comentarán y que participamos en proyectos nacionales e internacionales para pacientes sin diagnóstico. Así que como conclusiones, creo que voy en tiempo, pues que el fenotipado, una exploración física muy minuciosa del paciente va a ser siempre el punto de partida para poder alcanzar un diagnóstico en genética, que tenemos que mantener una visión global del paciente, estemos en la especialidad que estemos. O sea, no puede pasar, como ha ocurrido, que haya un paciente operado de una disección de aorta y que el oftalmólogo, por otro lado, le ve por una luxación del cristalino y que mide 1,90 y tiene una aracnodactilia y que nadie se haya planteado que tiene un Marfan, ¿no? O sea, a veces ocurre que cada especialidad ve lo suyo, su parcela, y no se contempla, ¿no?, al paciente de forma global. Que tenemos que ser también muy minuciosos, tanto en la valoración de antecedentes familiares como en la exploración de los familiares.
Y luego que tenemos que perseverar también para los casos sin diagnóstico, por los motivos que hemos visto, porque los fenotipos evolucionan. A veces es diferente el pediátrico del adulto, porque aparecen nuevos rasgos, nuevas anomalías evolutivas, porque tenemos fenotipos conductuales que hemos visto que no son detectables en niños muy pequeños, porque se describen nuevos genes, nuevos síndromes. Que tenemos que tener en consideración las fenocopias, es decir, factores ambientales, y la trascendencia, en resumen, de alcanzar un diagnóstico genético, información pronóstica, seguimiento multidisciplinar, anticipación de complicaciones, lo que hemos visto de la correlación genotipo-fenotipo que nos da información valiosa para el paciente, posibilidad de tratamientos, cohortes en investigación, contacto y ayuda para los afectados y luego todo el asesoramiento pues, reproductivo y los estudios familiares. Y daros las gracias por vuestra atención. Yo espero que os haya resultado útil y no muy aburrido.